grabación acá. Muy buenos días a todos de parte de la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana. Es un honor tener a nuestro invitado hoy, que es nuestro estimado Manuel Pereira, que es un inmenso placer tenerlo acá en esta charla bien simpática, que vamos a manejar el tema del contador público sin fronteras. Como ustedes sabrán, la semana pasada, el 27 de septiembre, fue el Día del Contador Público, y una de las actividades que llama mucho la atención es el tema de qué puedo hacer yo a nivel internacional o solamente puedo ver esta carrera a nivel local. Entonces, Manuel es un experto en todo este tema. Él es contador público egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Él tiene ACCA y CPA por la parte de Canadá, socio de PwC Venezuela y director de auditoría en PwC Canadá. Entonces nos va a traer una charla muy divertida que les va a permitir a ustedes aclarar muchas dudas. El chat está disponible para cualquier pregunta que puedan hacer. Bueno, Manuel sabe que yo soy muy puntual con la hora. Ya desactivé la opción de la sala de espera porque, bueno, yo sé cómo es el tiempo de la gente, es valioso para todos ustedes. Entonces, bueno, Manuel, bienvenido y los micrófonos son tuyos, ¿no? Bueno, muchísimas... ¿Estoy bien? Sí, estoy en mute, estoy bien, ¿no? Ok. Sí. Buenos días. ¿Se ve la lámina que estoy compartiendo? Sí, se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. De verdad que, Indira, un placer, como siempre, pues, acompañarlos en estas actividades. Creo que como siempre, pues, tienes un rol importantísimo, no solamente el que estás jugando en la universidad, sino lo que has estado haciendo apoyando también a la Federación y al Colegio de Contadores del Estado Miranda en las diferentes actividades y digamos, fomentando lo que es esta bonita carrera, ¿no? Yo quería acceder al chat desde aquí. Y puedes acceder al chat. Sí, pero no sé por qué aquí. Ajá. Vamos a ver si me logro ordenar aquí yo normalmente no uso Zoom y me tiene un poquito enredado. Cualquier cosa, yo leo las preguntas que hagan. No, pero es que quiero colocar algo en el chat. Espérate. Dame un segundito, porque yo no quiero que esto sea un monólogo de Manuel Pereira hablando, sino que yo quiero que esto sea una charla donde todos los que están conectados participen de esta charla. Entonces yo voy a colocar en el chat un link. Con ese link que estoy colocando en el chat ahorita, ya lo deben tener. Ustedes van a poder participar en algunas partes de lo que yo voy a presentar hoy, ¿no? Y, bueno, la estructura un poco de lo que quiero hablar hoy, y como un poco lo decía Indira, es mostrarles un lado de esta carrera, primero que es una carrera maravillosa y de las oportunidades internacionales que brinda esta carrera. No obviamente sin tener una cantidad de retos que necesitamos sortear durante ese proceso. Indira me presentó inicialmente, quizás le voy a dar un poquitico más de background sobre mi carrera y bueno, y quién soy yo. Veo algunos nombres que ya he visto en algunos otros eventos de la firma, los cuales veo por ahí a Elba, lo cual es genial. Y como decía Indira, bueno, yo soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, por allá bien lejos, en el año 99. Eh, eh, me veo más viejo de lo que realmente soy. En ese mismo año 99, pues me juramenté como contador público en el Colegio de Contadores de Estado Miranda. Y en el camino, y más adelante un poco les voy a contar pues, más detalle de cómo llegué a cada una de esas etapas, pero en el camino decidí que necesitaba más que simplemente título de contador público y estar colegiado en el Colegio de Estado Miranda. Decidí obtener mi certificación como contador público en el Reino Unido, lo hice a través de la CCA y posteriormente en el año 2018
obtuve también el CPA canadiense en el estado de British Columbia. En el 2019 lo obtuve en el estado de Ontario. En mi carrera profesional he estado pues directamente en varios países, pero he tenido la oportunidad de trabajar y sé que he tenido la oportunidad, bueno, se pregunta a mi esposa, no tanto, no tan divertido muchas veces, de emigrar unas cuatro veces. Pues la primera vez lo hice hacia Inglaterra, lo hice hacia el Reino Unido, donde estuve 4 años, casi 4 años. También estuve en India, estuve por un año, 11 meses, casi un año. Estuve también en los Estados Unidos por alrededor de 6 meses y actualmente, bueno, estoy en Canadá, donde he estado por 2 años y medio casi. Y bueno, eso un poco para que, en línea con el tópico de la charla de hoy, como una carrera que comienza muy local se puede convertir en algo bastante internacional y bastante sin fronteras. Pero lo más importante para que eso ocurra, y ahorita más adelante vamos a hablar de lo que yo creo que son los factores claves para que esta carrera sea exitosa en cualquier parte del mundo. Pero lo más importante para eso es entender qué es lo que hace un contador. Ayer precisamente tenía una reunión con Indira donde uno de los temas que conversábamos, y es mi punto, creo que hay algo que tenemos que trabajar. Y no solamente en Venezuela, yo creo que en general Latinoamérica tenemos un problema de entender cuál es el rol del contador público. ¿Okay? Y para eso yo les voy a pedir que accedan entonces al link que yo les mandé. Eso les debe dar acceso a un sistemita que les va a preguntar en qué áreas está involucrado un contador público. Entonces, en la medida que ustedes vayan escribiendo sus respuestas, ellas van a comenzar a aparecer aquí en la pantalla. Si no tienen el link y quieren que lo coloque de nuevo, me dicen. El link está en el chat. Entonces, espero por ustedes para escucharlos. ¿En qué áreas creen ustedes que un contador público debería estar involucrado o está involucrado? Sin pena, pueden decirlo sin ningún tipo de problema. ¿En qué área creen ustedes? Porque a veces la Bueno, gente... con menos pena que escribirlo en la plataforma, es anónima, no tiene nombre. Bueno, Gisela escribió acá impuestos. Impuestos. ¿Dónde está? En el chat. ¿Ok? Impuestos, definitivamente. Contabilidad, auditoría, tesorería, planificación, presupuesto, auditoría, costos, impuestos. Ajá, muy bien, nos estamos despertando. ¿Qué más? ¿Qué más hace un contador público? Aquí hay más comentarios en el chat. Tenemos consultoría, auditoría, todas las áreas administrativas y financieras. Muy bien. Contabilidad, finanzas, administración, impuestos, costos, tesorería, dar fe pública a terceros. Ese es el proceso de auditoría. ¿Ok? Bien. Bueno, lo que sí es claro, y eso es un sentimiento general que cuando he hecho esta pregunta en otros lugares, y voy a ser muy específico de Latinoamérica, porque es donde más vemos este tipo de respuesta, es una carrera que pareciera muy enfocada hacia el debe y haber, los impuestos, costos, y el problema con ese enfoque es que es muy difícil a ustedes que son jóvenes y a los más jóvenes, como mi hija, por ejemplo, que tiene 16 años, es muy difícil, es muy difícil venderle una carrera que sea emocionante con únicamente
estos elementos, que son importantes y son parte de lo que hace un contador público, pero hoy, en el día de hoy, no es lo único que hace un contador público. Entonces, ¿en qué área está involucrado un contador público hoy? Eh, Indira al principio, cuando hizo mi introducción, dijo que, bueno, yo soy socio de PwC Venezuela, efectivamente soy socio de auditoría, y el rol que tengo hoy en este momento es director de transformación de auditoría. Y cuando ejerzo mi rol de transformación de auditoría, hago cualquier cosa menos, debe haber, y hago cualquier cosa menos que auditorías y contabilidad y debe haber. Entonces, hoy por hoy, yo me encanta cuando hay unas reuniones con mis colegas de sistemas que vienen a predecir el futuro de lo que la inteligencia artificial va a reemplazar y no va a reemplazar, y te dicen, bueno, es que contaduría pública es una de las primeras que van a reemplazar porque la inteligencia artificial va a reemplazar lo que el contador público puede hacer. Para mí, esos son profetas del desastre que realmente no tienen. Yo, por otro lado, creo que nosotros tenemos una gran oportunidad como contadores públicos en el mundo que se está presentando hoy por hoy. Para muestra, pues, mi rol como director de transformación de auditoría. Y porque nuestro rol se está expandiendo, estamos entrando en otras áreas, estamos haciendo mucho más especializados lo que podíamos hacer antes, estamos generando, o tenemos la posibilidad de especializarnos en áreas donde antes ni siquiera pensábamos formar parte. Y bueno, cuando ven esta rueda que tengo en la pantalla, pues la primera área que ven en la esquina superior izquierda, bueno, control interno, auditor externo, esas son las áreas que ustedes mencionaron, asesores fiscales, eso, el amarillo, ustedes también lo mencionaron, pero hay otras áreas donde también nosotros somos parte o tenemos una participación importante. Recientemente, algunos de ustedes pueden haberme escuchado hablar de lo que es el concepto de ESG, de Environmental, Social y Governance. Es un tema que es relativamente, no es tan nuevo, sobre todo cuando hablamos del tema de cambio climático, pero sí es relativamente más nuevo cuando vemos los tres elementos trabajando en conjunto. Y nosotros tenemos un rol fundamental que jugar ahí. De hecho uno de los clientes que yo atiendo, bueno, tenemos un proyecto junto con ellos donde estamos trabajando en cómo nosotros como auditores podemos ayudarlos a mejorar su percepción, la percepción pública y sus métricas públicas asociadas con ESG. De hecho, uno de las partes más interesantes de mi rol en este proyecto es que, bueno, hace unas semanas estaba directamente en una mina, conjuntamente con los geólogos, con los ingenieros ambientalistas y mi persona, y estábamos evaluando algunas de las medidas que se están implementando en la mina. Y uno era, bueno, ¿qué hace un contador público montado ahí con un casco y un traje debajo, dentro de la mina? Bueno, nosotros también dentro de ese proceso, bueno, hemos estado aprendiendo cuál es nuestro rol, cuáles son nuestras funciones, porque es importante que tengas la perspectiva de un contador público en ese tan importante tópico. Y bueno, estamos ahí para dar esa perspectiva adicional que hace falta para complementar el tema. El tema de ciberseguridad es otro tema que es relativamente intenso, o ha estado relativamente intenso en los últimos meses, más que todo, y sobre todo impulsado por el tema de COVID, donde pues muchas empresas han sufrido el tema de ciberseguridad en una forma mayor de lo que tenían antes cuando estaban en la oficina, porque esa es una de las consecuencias no planificadas de trabajar desde la casa, es que, bueno, ahora todo el mundo, pues, ahora está sentado en la cocina con la computadora, y eso implica que tiene información que puede ser confidencial, que está disponible para todo el mundo, que deja la computadora abierta, que ahora se tiene que conectar vía remota a su oficina. No todas las compañías tenían un sistema de conexión VPN que fuera robusto suficiente para tener a todo el personal de forma remota, con lo cual empieza a haber una cantidad de violaciones de temas de seguridad que antes no había. Y bueno, y ahí empiezan a nacer temas de lo que es la auditoría forénsica, donde de nuevo nosotros tenemos un rol que jugar. En la transformación de finanzas, o la transformación del rol de finanzas, y la incorporación de tecnología, la incorporación de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente en un proyecto de inteligencia artificial para ser incorporado en auditoría, donde pues a través del uso de esta tecnología estamos
automatizando el efectivo. ¿Ok? Para mí, una de las cosas más emocionantes de esta carrera es que pues, continuamos y seguimos evolucionando, y cuando alguien me dice, oye, es que esta carrera, con los avances tecnológicos tiende a desaparecer, yo diría, bueno, tiende a desaparecer en la medida que los contadores públicos decidan quedarse solamente haciendo debe y haber. En la medida que nosotros decidamos que únicamente vamos a hacer debe y haber y nos quedemos estancados en eso nada más, bueno, eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque, bueno, las habilidades que necesitamos desarrollar, los conceptos que necesitamos seguir aprendiendo son diferentes. Y ahí donde quizás el rol que juega Indira para la Universidad Metropolitana y en general para la comunidad en general es muy importante, buscando siempre actualizar lo que son los currículos, los pensos universitarios para reflejar todos estos temas de actualidad y que los contadores públicos cuando pues, salgamos a la calle estemos preparados. Ahora, tengo dos preguntas más y Indira cuando le puso el nombre puso Contaduría Pública Sin Fronteras y yo me hago una pregunta y digo, bueno, ¿es esto realmente una carrera sin fronteras? Y para eso tengo dos preguntas más que quiero que ustedes me ayuden. Una es si en los últimos 12 meses ustedes han pensado en emigrar. Yo asumo o presumo cuál es la respuesta, pero usando el mismo link que les envié anteriormente, pues pueden entrar y responder sí o no. Sería muy interesante. Ay, Dios, 100%. Pero puede ser porque hay una sola respuesta. Bueno, no te creas. Ajá, muchachos, pueden contestar sin problema. Yo te puedo decir aquí cuántas respuestas va. No sé por qué están haciendo rayitas, pero Yo creo que realmente es el tema de que quieren saber cómo votar. le hacen clic al link que les envié y les aparece la pregunta. Está en el chat. No, pero ahí van varias respuestas. Lo que pasa es que están todas así. Yo creo que gana el sí por mayoría abrumadora, Manuel. Ok. Ok. Bueno, no es inesperado en el ambiente que tenemos y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Una cosa es que yo haya pensado en emigrar y otra cosa es que yo efectivamente pueda poner mi carrera a la orden de ese objetivo, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a conversar en un ratito. Tengo otra pregunta. De nuevo, como en la anterior, para que ustedes escriban. ¿Qué habilidades creen ustedes que necesitan para ser exitosos si quieren ejercer su carrera en el exterior? Porque hay algo que para mí es fundamental. Si yo tengo una carrera tan genial como contaduría pública, yo no quiero ir a hacer otro trabajo en otro lado. Yo quiero ejercer mi carrera. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser exitoso si quiero ejercer mi carrera en el exterior? ¿Qué creen que tengo que tener en esa maleta de habilidades? Vamos a ver. Pueden usar el chat también. Sin pena. Somos un grupito de 20. Constancia, disciplina, mucho estudiar, correcto. Responsabilidad. Uy. Vamos a hacer una cosa porque... Dice certificarme. Certificarme, Acti- responsabilidad, disciplina, constancia, estudiar mucho, inteligencia. Bueno, estamos viendo que todo este grupo son grupos inteligentes.
pero sí, certificarme en el exterior con normas que se usan en esos países, actitud y aptitud a aprender más, planificación, capacidad analítica. Muy bien. Hay varias ahí que... Responsabilidad. Ok, creo que tenemos varias interesantes. Estudiar mucho definitivamente, sin duda. Pues, como vieron, ya les voy a compartir un poco mi experiencia en eso de estudiar mucho. Capacidad de adaptación, muy bien, sí, seguro. Sí, eso, nosotros tenemos bastante de eso en Venezuela. Eso, en algunos casos llevamos resiliencia. Certificarme en el exterior con las normas que usan en esos países. eh, hay, hay cosas que no necesitamos ir hasta el exterior para certificar, ¿ok? Hay buenas certificaciones en Venezuela sobre IFRS, y las usamos todos los días en Venezuela. Entonces, eso no es que en el exterior no haya buenas, hay muy buenas, por supuesto, pero también pensemos que en el país hay buenas certificaciones en este tema, ¿no? Proactividad, manejo y resolución de conflictos, de eso tenemos bastante en Venezuela. Trabajo en equipo, sí. Capacidad analítica, muy bien. Ok. Ok, yo quise poner estos elementos acá como para ir, y lo voy a ir asociando con lo que ha sido mi propio viaje en este proceso de ser un contador público internacional. Primero, que es importante para que todos sepan, tenemos una carrera que es de alta demanda en todas partes del mundo. Okay. Independientemente de las reglas de inmigración o las reglas de movilidad que tengan algunos países, contaduría pública sigue siendo una carrera de alta demanda en todas partes del mundo. Okay. Puedo, por ejemplo, compartir con ustedes la experiencia de cuando nos mudamos como familia aquí a Canadá, pues, al principio, pues, mi esposa decidió quedarse en casa mientras los niños se establecían y teníamos claro que eran los colegios y que era todo, y todo estaba funcionando y sobre ruedas. Y luego cuando ella tomó la decisión de, bueno, ahora sí voy a ir a buscar trabajo, bueno, llegó COVID y se cerró el mercado, y bueno, y hace unos meses comenzó otra vez su búsqueda de trabajo, la cual pues ya afortunadamente ya tiene una posición. Pero en ese proceso de buscar trabajo, uno de los grandes desafíos que se consiguió es que cada vez que buscaba, mi esposa no es contador público, ella es egresada de Administración de la Metropolitana. Y uno de los grandes desafíos que se consiguió es que cada vez que iba a buscar un trabajo le decían que fuera contador público, que tuviera título de contador público, que tuviera título de contador público. Porque existe, por lo menos en Estados Unidos o en Canadá, existe la percepción de que si tú eres un contador público, pues tu proceso de formación ha sido de tal manera que tienes las habilidades que ellos, o las habilidades técnicas que ellos están buscando, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en mente. Esto es una carrera de alta demanda. Afuera la están buscando, en el país hace falta también. Es decir, es una carrera que se necesita. Yo no sé insisto, cuando la gente me dice es que va a desaparecer, no entiendo a dónde quieren que desaparezca, pero sigue siendo una carrera de alta demanda, está siendo una carrera de alta demanda en este momento, hoy por hoy. Lo otro que lo escribieron también ustedes muy bien, a ver que tenemos aquí un comentario en el chat, lo otro que ustedes lo escribieron también muy bien en la pantalla era tener un plan, ¿ok? Uno de los grandes temas con los que tenemos que luchar más ustedes como generación, es el tema de querer todo de forma inmediata, ¿ok? Tener un plan implica que esto puede ser un plan que tome años en que logre concretarse. Sobre todo si lo que quiero es un plan donde yo pueda sacar el máximo beneficio, el máximo provecho de esa experiencia, ¿ok? Cuando yo hice o cuando decidí tomar la primera oportunidad de trabajar en el exterior, eso fue en el año 2007. Y yo comencé a trabajar en esa oportunidad desde un año antes, pero ya yo tenía casi 10 años trabajando en PwC,
tenía experiencia, era ya gerente senior de la firma. Y bueno, yo trabajé en un plan que era que yo quería, mi objetivo era, yo quería tener una experiencia internacional en un país donde efectivamente me generara un valor agregado haber estado en esa experiencia, ¿no? Quería poder reforzar el idioma, quería trabajar, quería necesariamente que fuera en inglés, no quería ninguna experiencia en español, la quería en inglés, por varios motivos. Uno, porque pues en el hemisferio norte es donde están ocurriendo los cambios más trascendentales, y dos, porque quería reforzar. Alguien me dijo una vez, es mejor que refuerces tu inglés y no que chaperes tu español. Y yo quería reforzar mi inglés, estar expuesto a hacer este tipo de charlas como la que tengo hoy, pero en inglés. Y bueno, yo hice un plan donde trabajé conjuntamente con la organización donde estaba en dos opciones. Tenía Nueva York, tenía Londres. Nueva York nunca ha sido una ciudad que para mí sea atractiva. Londres no la conocía, no sabía cómo era, y al final me decidí por Londres porque quería conocer algo nuevo, ¿no? Ahora, cuando tienes ese plan, cuando defines tu plan, en esa definición de plan tienes que entender qué es relevante, qué experiencia necesitas ganar o qué experiencia necesitas sumar que te permita construir un currículum que sea atractivo. Y en ese ganar experiencia puedes incluir muchas cosas. Puedes tener experiencia laboral, como decía yo en mi caso, ya tenía 10 años de experiencia laboral. Eso fue lo que, digamos, tenía en mi currículum. Mi currículum decía, bueno, que yo era gerente senior. Eh, Luché dentro de la organización, de la firma donde estaba, para tener la oportunidad de auditar en ese momento el cliente más grande que tenía la firma, que era CanTV. En ese momento era una empresa privada. Era el único, la única compañía venezolana registrada ante el SEC, con todo lo que implicaba ser una empresa registrada ante el SEC. Era el primer año de la ley Sarbanes-Oxley para las empresas extranjeras, por lo tanto tuvimos que hacer todo ese proceso de Sarbanes-Oxley desde el principio. Era el primer año de adopción de NIF para Venezuela y para empresas públicas en Venezuela, por lo tanto tuvimos que hacer todo el proceso de adopción de NIF, y eso les puede dar un poquito de idea de cómo yo empecé a construir ese ganar experiencias relevantes. ¿Okay? Entonces, a todos ustedes que me están escuchando hoy, que son estudiantes, bueno, importante es ese ganar esa experiencia relevante, esa experiencia que su currículum, cuando alguien vea afuera el currículum, diga, es que trabajaste aquí, es que tienes estas habilidades, ¿ok? Que permitan soportar eso cuando van a una entrevista, muchas de las entrevistas, y sobre todo cuando tienen que atender, y lo digo porque yo entrevisto mucha gente aquí para ser contratada. Cuando les preguntas, las entrevistas son mucho sobre sus vivencias. Es decir, aquí no hay entrevistas técnicas de, bueno, muéstrame cómo calculas un impairment, no, dime tus experiencias, dime qué has tenido, dime una situación donde hayas tenido que hacer tal cosa o X cosa. Entonces, construir ese currículum con experiencias relevantes es muy importante. Y siempre, cuando me preguntaba mucho, ¿qué quiero estudiar un posgrado? Y por eso coloco aquí estudiar más o aprender idioma. La verdad, ideal sería que hicieran las dos cosas. La verdad es que su tiempo es limitado. Y están estudiando y están trabajando o tienen familia, bueno, su tiempo cada vez va siendo más limitado. Por tanto, en orden de prioridad, yo siempre diría que lo más importante siempre es aprender idiomas. Manejar el idioma inglés es fundamental en nuestra carrera. Ahí yo siempre me gusta repetir una frase que escuché bueno, algunos de ustedes probablemente ya he escuchado, y seguro Indira en algún momento lo va a invitar también, porque creo que es una gran referencia para hablar de muchos temas, sobre todo los asociados con tecnología, que es Roberto Sánchez. Roberto Sánchez una vez, teniendo una conversación, me dijo una frase que la trato de repetir cada vez que puedo. Cuando lees algo en español, estás leyendo la versión de otro. O cuando lees algo traducido al español, estás leyendo la versión de otro. Cuando nosotros leemos las IFRS en español, estamos leyendo la versión de quien la decidió traducir al español. Si tú quieres entender qué es lo que dice la norma, tienes que leerte en inglés. Si tú realmente quieres entender qué es lo que dice los últimos artículos sobre investigación asociada a nuestra carrera, tienes que leer en inglés, porque ese es el idioma general. Entonces,
inglés es fundamental. Los posgrados también son muy buenos, definitivamente, te abren muchas puertas. Yo cometí un error en mi proceso, en mi armar mi plan. Dentro de armar mi plan, yo decidí que iba a estudiar un posgrado y lo comencé y de hecho lo terminé en la Universidad Central de Venezuela. Lo terminé hasta el punto que necesitaba, o sea, hasta el punto que ya había hecho la tesis, la había revisado a mi tutor y solo me faltaba corregirla y entregarla. Bueno, eso nunca ocurrió, nunca la corregí, nunca la entregué y por lo tanto, pues me quedé en haber completado el posgrado sin haber entregado la tesis, ¿no? Lo cual tuve la suerte, en mi caso, de que como yo estoy dentro de la misma organización, no fue algo que requerí para el mercado. Pero cuando veo, por ejemplo, el caso, como decía mi esposa, la importancia que tiene el tener un posgrado también, o lo que te suma haber tenido un posgrado, pues bueno, a veces tú dices, bueno, por no haber completado, simplemente haber terminado de hacer la tesis, pues me quedé en el camino. Entonces, creo que importante es el idioma. Si tienen la oportunidad, empiecen ya. Si ya empezaron, pues sigan. Y busquen oportunidad de exponerse al idioma. Es decir, no es solamente que voy a las clases de inglés y que estoy promoviendo mis niveles y que estoy, sino que vamos a buscar oportunidades de exponernos, vamos a escuchar podcasts en inglés, vamos a ver si podemos conversar con alguien en inglés, yo cuando me estaba preparando en ese año previo a irme a Inglaterra, ya yo había pasado todos los niveles de los cursos de inglés, ya eso estaba listo. Y yo lo que hice fue que contraté un profesor que venía 3 veces a mi oficina a hablar. Nosotros, no era una clase de inglés, era una clase de conversación. Entonces él venía y venía, traía un tema, un artículo, nos leíamos el artículo, y luego conversábamos sobre el artículo. Y esos 3 días a la semana, y lo estuve haciendo casi por un año, preparándome para llegar a Inglaterra. Y para demostración de que eso no es suficiente, las primeras semanas que estuve en la oficina, una cosa es tener un profesor con el cual estás concentrado hablando en inglés y una cosa es estar sentado en una oficina donde suena el teléfono en inglés, el vecino tuyo habla en inglés, el tipo que entra a la oficina tuya entra preguntando algo en inglés. Y la peor parte de todo era cuando te decían vamos a tomar una cerveza, porque si es complicado escucharlo en el ambiente o entenderlo en el ambiente claro, perdón, en el ambiente sin ruido de la oficina, pues se puede imaginar dentro de un bar con ruido y música, tener que entender lo que las personas alrededor tuyo están hablando, se hace un poco más complicado. Me tomó casi un año adaptarme que mi oído realmente se adaptara a vivir en un ambiente donde todo el mundo está en inglés. Entonces, no es fácil, no es simplemente pasar y completar niveles, es un tema que es fundamental. Luego lo otro es tomar ventajas y retos, tomar ventajas de los retos y las oportunidades. De nuevo, como queremos construir ese currículum, queremos ganar esa experiencia relevante, bueno, vamos a buscar las oportunidades, vamos a buscar esas áreas donde son o representan retos. Como les decía, en mi caso, yo dentro de la organización, pues pedí que quería estar en ese cliente. Mientras había otros que escapaban y decían, bueno, agarra lo tuyo, eso es demasiado trabajo. Yo decía, no, yo quiero estar ahí. Y a veces hay que hacer sacrificios personales y a veces hay que hacer, eh, quizás otro ejemplo en el camino que puedo mencionar es, yo les dije al principio que había estado casi un año en la India. eh, Esa oportunidad de la India, pues llegó, nadie la quería, y yo dije, bueno, sí, yo voy, me interesa, no conozco la India, no conozco la cultura, me gusta mucho la comida, pero quiero, eso, esa oportunidad y siempre recuerdo, pues trabajamos durísimo, trabajamos muchas horas, mi familia estaba viviendo en Inglaterra, yo volaba cada 2 semanas, de Londres a Mumbai y regresaba, 16 horas de vuelo, cada 2 semanas, o sea, cada 2 semanas eran 16 horas de vuelo, 16 horas de vuelo. Este, y pues una tarde estaba lloviendo horrible, estaba cayendo una lluvia, de verdad, en India cuando caen lluvias son, o sea,
La verdad que nunca, creo que nunca había visto un temporal de esa forma. Y yo había pedido, yo tenía, en ese momento, ese año había ocurrido un ataque con bombas en la capital y la firma nos había puesto unos especies de escoltas, no de escoltas, eran unos choferes individuales que nos llevaban para arriba y para abajo para evitar que nosotros estuviéramos por la calle, pues, expuestos, ¿no? Y, y yo venía, yo estaba esperando al chico que siempre me llevaba y me traía, y veo de repente que baja alguien corriendo las escaleras y se me para al lado y me pregunta que si tendría algún problema pues, darle darle la cola. Y yo me le quedé viendo y era el socio principal de PwC en el mundo. Y bueno, dije, no, claro, yo tengo un taxi que me está esperando y bueno, nos montamos, tuvimos casi 2 horas en tráfico, y bueno, quizás no hubiese tenido la oportunidad nunca de tener 2 horas uno a uno con el socio principal de PwC. este, lo tuve, conversamos mucho, tuve la oportunidad luego de verlo más veces y eso me abrió otras oportunidades que se fueron abriendo en mi carrera. Entonces, siempre hay retos y siempre hay oportunidades, tratemos de verlas como retos y como oportunidades y busquemos y agarremos y tomemos cada una de ellas. Y esos retos pueden estar en nuestro país, pueden estar afuera de ellos. Pero todo forma parte de formar esa base para que nosotros podamos ser internacionales. Y lo dijeron ustedes muchas veces, resiliencia y adaptabilidad. ¿Cómo yo estructuré mi carrera para volver mi carrera internacional? Nosotros, yo diría, no, yo diría lamentablemente, yo creo que en Venezuela tenemos una tarea importante que hacer en nuestra carrera, que es eh, convertir la carrera en algo más internacional. Y esto no es una responsabilidad de los estudiantes, es una responsabilidad que tenemos las organizaciones privadas, que tiene la federación, que tiene las universidades. Tenemos que convertirla en algo más internacional. Y cuando me refiero de convertir en algo más internacional, es que tenemos que convertir la carrera de contaduría pública, y esto está ocurriendo desde México hasta Argentina, es decir, no es un tema exclusivo de Venezuela. Nuestras carreras son muy nacionalistas, están arraigadas en leyes nacionales, más que en buscar movilidad internacional. Eh, y estas son carreras que tienen que convertirse en carreras que tengan la oportunidad de movilidad internacional. Por eso me refiero a que cuando, como contador público de Venezuela, buscas cambiar o recertificarte afuera del país, pues bueno, hay un proceso y un trabajo que hay que hacer. ¿Ok? Por ejemplo, mi primer paso, como dije, fue convertirme en contador público en el Reino Unido, porque ese fue el primer país al cual yo decidí movilizarme. Y yo tuve que presentar mi título de contador público, obviamente mi certificado como colegiado en Venezuela, y la estructura en este caso, la CCA tiene 14 módulos o 14 áreas de énfasis. De esas 14 áreas de énfasis, lo que yo traía de Venezuela cubrieron 4 y yo tuve que cubrir 10 áreas de énfasis en el Reino Unido. Eso implicaba que eran pues 10 exámenes. Esos 10 exámenes yo los partí en 3 semestres. Yo hice 4 exámenes el primer semestre, 3 exámenes el segundo trimestre y 3 exámenes en el tercer semestre, por lo cual fueron 18 meses para completar los 10 módulos. Tuve que presentar 10 exámenes, cada examen era de 4 horas, 4 horas y media. Tuve que estudiar mucho, y obtuve mi certificación. Cada año yo tengo que mantener la certificación, es decir, yo tengo que seguir demostrando que tengo las habilidades para tener esa certificación, y lo que hago es que cada año tengo que enviar a la CCA la constancia o la confirmación de que yo he completado una serie de cursos que me permite mantenerme actualizado y vigente. Cuando vine a Canadá, el proceso fue un poquito más sencillo porque ya tenía digamos, el título o tenía la certificación de Inglaterra. En Canadá pude hacer una conversión directa de lo que era mi ACCA en
mi CPA en Canadá, y ahora lo único que me queda, para lo cual he estado estudiando las últimas semanas, es presentar un examen a finales de este mes, donde el único examen que tengo que presentar es para poder, yo tengo mi CPA y lo que no puedo es firmar como auditor, no puedo firmar la opinión de los estados financieros. Ese proceso aquí se llama licensing y bueno, tengo que hacer un examen para lograrlo. Con esto lo que le quiero transmitir es que no es sencillo. Cada país protege obviamente la profesión desde su punto de vista y quiere que nosotros seamos, o que los contadores públicos sean personas que están, primero que sean íntegras, que estén preparadas, que se mantengan actualizados. Y por eso los requisitos de actualización anual. ¿Ok? Lamentablemente en Latinoamérica nosotros no tenemos ese tipo de requisitos, no tenemos una certificación automática por graduarnos como contadores públicos, lo cual funciona muy bien dentro del país, pero cuando quieres salir te genera algún tipo de inconveniente, pero no es el fin del mundo, es decir, lo podemos hacer. Yo tengo 44 años ahorita y estoy estudiando. Si yo tuviera que hacer esto mismo que estoy haciendo ahorita a la edad que tienen la mayoría de ustedes, pues hubiese sido mucho más fácil, para mí. Mi capacidad de retención de hoy es mucho más limitada que la que tenía a la edad de ustedes, ¿no? Con eso, pues, y quizás para yo cerrar de seguir hablando y darle más la oportunidad a ustedes de quizás hacer preguntas o comentarios, esta es una carrera que tiene mucha proyección internacional, es muy requerida afuera y dentro del país. No todo pasa por querer salir del país, ¿ok? En mi experiencia, habiendo estado fuera del país, primero, yo quería obtener una experiencia internacional, yo no quería irme de Venezuela, con lo cual es diferente en términos de planificación. Y ya yo pasé, después de mis 4 años entre India y el Reino Unido, yo regresé a Venezuela, que es lo que yo quería hacer, es decir, quería tener esa experiencia, regresar. Estoy en Canadá ahora porque se me presentó una nueva oportunidad cuando hablamos de tomar ventajas, retos y oportunidades, para un rol al cual quizás en Venezuela no hubiese tenido acceso. ¿Ok? Yo hoy, como decía, trabajo con una cantidad de expertos en inteligencia artificial, estoy trabajando, desarrollando. Mi trabajo hoy por hoy es desarrollar las plataformas que van a soportar la auditoría del futuro. Y eso es desarrollar plataformas que trabajan con extracción de datos, lectura de datos, manejo de datos, inteligencia artificial, inclusive el uso de drones para ciertos elementos de auditoría. Ese es mi rol hoy por hoy. Es un rol que esa oportunidad se me presentó, estando en Venezuela no lo hubiese podido ejecutar y bueno, decidí tomar esta oportunidad. Fíjense que mi carrera, como yo he dirigido mi carrera, o al menos esa es mi perspectiva, lo he dirigido desde el punto de vista de dónde voy consiguiendo las oportunidades que yo quiero para desarrollar mi carrera. ¿Ok? No un plan desarrollado para déjame salir corriendo. ¿Ok? Entonces, creo que lo más importante es desarrollar un plan, qué es lo que queremos hacer, que nos sentemos claramente, entendamos qué es lo que quiero hacer yo con mi carrera. ¿Ok? ¿Tengo posibilidad de convertir esta carrera en una carrera internacional? Completamente, tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Ok? Pero tienes que pasar por varios elementos. Y algo que dijeron muchos, lo dijeron por lo menos en uno de los comentarios que leí, capacidad de adaptarse. No es lo mismo vivir en India, vivir en Venezuela, vivir en el Reino Unido, o vivir en Canadá, o vivir en los Estados Unidos. ¿Ok? A mí me costó mucho adaptarme en los Estados Unidos, el tiempo que estuve. No sé si es que el tiempo fue muy corto, el lugar donde estaba tampoco era lo más emocionante del mundo, me costó mucho. No me costó tanto, Canadá no me costó tanto, Inglaterra me costó un poquito más, es decir, pero al final del camino tenemos que entender que nosotros somos los que estamos llegando, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos. Que nadie se va a adaptar a nosotros. Por lo tanto, a veces yo me quejo y a veces internamente yo digo, ¿por qué me están pidiendo 30 meses de experiencia cuando yo tengo 24 años trabajando? ¿Okay? Y tengo que entender, bueno, son las reglas. Esas son
yo estoy llegando a un país donde yo soy el invitado, yo soy el que tengo que jugar con las reglas que tienen ellos, ¿no? Entonces, eso de adaptarnos es siempre importante. Entonces, tenemos una carrera que sí, que es internacional, claro que sí, tenemos grandes oportunidades para llevar esto a nivel internacional, tenemos áreas donde que tenemos que seguir explorando, es decir, si nosotros nos quedamos únicamente en el deber y el haber, pues nuestras limitaciones o nos estamos colocando límites en lo que podemos crecer en esta carrera. Hay muchos otros elementos que nosotros podemos seguir agregando. Hay gente que se quiere convertir en experto tributarista. Perfecto. Hay gente que quiere trabajar en ser, por ejemplo, si yo quiero ser experto tributarista, tengo que entender que las reglas tributarias son diferentes en cada país. Una de las áreas que más me está costando, obviamente, porque además yo nunca he trabajado en impuestos, pero una área que más me está costando el examen que tengo que hacer es precisamente estudiar todas las normas fiscales de Canadá, porque además algunas en Venezuela tú te a pesar de que nunca estudié o nunca trabajé en el área de asesoría fiscal, el hecho de que yo tenía que llenar mi declaración de impuestos ya hacía que me las tenía que aprender, y tenía 20 años llenándola, pues bueno, más o menos había cosas que ya para mí eran básicas. No es el caso aquí. Pero hay más temas, o sea, el tema de auditoría interna, por ahí Manuel Briceño, que ha estado trabajando en su programa de auditoría interna. Pues, auditoría interna es un mundo nuevo, un mundo abierto para muchas cosas que podemos hacer como contadores públicos. Incluyendo temas de ciberseguridad, incluyendo temas de auditoría forénsica, lo que le hablé de temas de transformación de la función de finanzas, de transformación de la fuerza de trabajo, el tema de cambio climático, ambiente. Es decir, hay una cantidad de áreas donde podemos seguir ampliando, podemos seguir estudiando y aumentando ese nivel de experiencia y lo más importante es que si queremos convertir nuestra carrera en una carrera internacional, tenemos que desarrollar un plan. Tenemos que buscar cuáles son las mejores opciones. Yo les compartí dos, que fue las que yo utilicé como mecanismo de puente, pero creo que lo más importante también es tener la voluntad de hacerlo, saber de antemano que no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, no es algo que vamos a lograr en 2 minutos y ya está, que vamos a tener que hacer sacrificios en el camino y que va a requerir de nosotros, pues, esa capacidad, esa paciencia, y esa resiliencia para ir adaptándonos a cómo vaya cambiando. El ambiente está cambiando todos los días y eso va a requerir de nosotros también que nos vayamos adaptando a ese nuevo ambiente. Manuel, te están haciendo una pregunta acá. Te Uh-huh. dice, ¿cómo es el nivel de responsabilidad y riesgo que asume el contador público dentro y fuera del país? Sobre todo cuando hay casos donde hay contadores y firmas sancionadas por la ejecución de su actividad. Agradecido por sus palabras, feliz día. Esto es de Giovanni. Y Uh-huh. Giselle está preguntando si es Bob Morris el que tú conociste en ese taxi de la India. No, en ese momento no estaba todavía Bob Moritz. Era su predecesor, pero a Bob Moritz, ya en algo un poquito más, voy a responder la segunda pregunta para que es más de farándula. Primero, a Bob Moritz tuve la oportunidad en eso de tomar las oportunidades y los retos, pues la firma me colocó en un programa que se llamaba Network Leadership, o se llama, perdón, Network Leadership Development Program, un programa de desarrollo de liderazgo. En ese programa de desarrollo de liderazgo, afortunadamente yo fui la primera corte de ese programa, fue antes de COVID, y nuestra primera, había una cantidad de sesiones online y había 2 sesiones presenciales. La primera sesión presencial fue en Shanghai, China, y bueno, tuve la oportunidad en Shanghai de conocer, de tener la oportunidad. No tuve 2 horas en un taxi, lamentablemente, pero tuve la oportunidad de charlar unos 15 minutos. De hecho, tuve una charla 1 a 1 con él directamente por unos 15 minutos. Hablamos de muchas cosas, incluyendo Venezuela, que es un país que, primero, que él conoce bastante bien. Segundo, muchos de ustedes, quizás esto voy a sumarle un poquitico de chisme en la farándula, pero Bob Moritz y Pedro Pacheco, el socio principal de Pueblo de Venezuela, pues trabajaron juntos mientras Pedro estaba haciendo una experiencia internacional en los Estados Unidos. Ellos eran
colegas de trabajo, se conocen, y bueno, por supuesto que Bob tiene ese contacto, esa relación conoce, pues, cuando le hablas de Venezuela, conoce de qué viene, ¿no? Cuando, la pregunta de la responsabilidad del contador público. A ver, yo diría que o sea, toda profesión tiene un nivel de responsabilidad, ¿ok? Cuando tú eres un ingeniero y firmas por un puente y el puente se cae, bueno, tú eres responsable de que el puente se cayó. O sea toda profesión tiene una responsabilidad. Los contadores públicos tenemos responsabilidad por esos estados financieros que estamos firmando, y esa responsabilidad, yo diría que es igual, yo diría que es igual en cualquier parte del mundo. Lo que es diferente quizás es la forma como, como a veces inclusive los medios de comunicación hacen más ruido del que deberían hacer en algunos casos. Hay casos donde, pues, hay casos de negligencia, hay casos donde no se ha tomado o no se ha seguido el debido proceso en ciertas acciones, y pues, las personas pues son, o tienen que ser castigadas, onda, ¿no? Y eso es igual en cualquier parte del mundo. La diferencia es, por ejemplo, en economías más desarrolladas, como, digamos, los Estados Unidos, pues existen penalidades claramente definidas en las leyes. Existen procedimientos claramente definidos en las leyes que, digamos, cubren la responsabilidad del contador público. Tenemos casos de contadores públicos que han estado, en un caso, obviamente hay que escuchar a los partes, que no sé si eso responde a la pregunta o había algo adicional que Giovanni, tú quisieras que profundizara, ¿no? Ok, otras preguntas que tienen acá. Giovanni, ¿cuál es su opinión referida a que Venezuela debe adoptar sin hacer ningún cambio a las NIF y NIC, sin tropicalizar la norma? Lo digo porque hay distorsiones al aplicar la norma en Venezuela y nos aleja del estándar internacional. María Fernanda es otra que te hace una pregunta y te dice: hola, buenos días. Muchos estudiantes ya estamos pronto a graduarnos. Me gustaría que nos recomendara máster de las áreas más demandadas y mejor pagadas. ¿Vale la pena hacer un máster en fintech? Con respecto a la oferta laboral, también quisiera saber su opinión sobre la oferta para los jóvenes, por ejemplo, que llegan a Canadá. Gracias. Ok. Voy a empezar por la de NIF. Bueno, yo sigo todavía siendo miembro del comité de principios de la federación, y creo que no, bueno, es un secreto, por lo menos para mis colegas en la federación, de que mi perspectiva es que siempre nosotros debemos tratar de tener la menor cantidad de diferencias con las normas internacionales posibles, porque eso nos permite, no solo nos permite la comparabilidad. Habiendo dicho eso, reconozco que las normas contables internacionales, las NIF, y aquí también incluye las normas internacionales de auditoría, las NIA, no fueron diseñadas por alguien sentado en Inglaterra pensando en qué pasará cuando aplique esta norma en Venezuela, o en Argentina, o en México. ¿Ok? Esta es una persona, o este es un grupo de personas que está sentado en Inglaterra pensando en qué es lo que pasa en las economías normales del mundo. Y entonces, en base a eso, pues yo desarrollo un juego de normas que tienen como objetivo hacer una representación fiel de los estados financieros. Ahora, cuando llegamos a nuestras economías, comenzamos a ver distorsiones porque resulta que pues, la tasa de cambio va por un lado, la tasa de inflación va para el otro, hay un control de cambio, locuras como que el dólar paralelo está más abajo que el dólar oficial, o sea, cosas que nadie, o sea, no, tratas de colocar en una, o sea, ¿cómo colocas esa explicación dentro de un país como Canadá o el Reino Unido, que tiene una inflación del 1.5%, y bueno,
tú vienes y le explicas y le dices, bueno, es que es la devaluación, es que la inflación, y dicen, es que no entiendo, aquí la devaluación es 1.5 y la inflación es 1.5, no entiendo, ¿cuál es el problema? Bueno, es que yo tengo una devaluación del 3.000 y una inflación del 4.500, o tengo una inflación del 2.000 y una devaluación del 5.000. Entonces, no está hecho para eso. Reconozco que las normas no están hechas para esta economía. Eso no da pie para que las normas sean diferentes. ¿Okay? Lo que tenemos que entender cómo aplicar esas normas dentro de nuestro contexto y cómo leer la información financiera dentro de nuestro contexto. ¿Okay? Yo particularmente creo que la información financiera generada, inclusive directamente aplicando NIF, a pesar de las distorsiones, sigue siendo útil si la sabemos leer y la sabemos interpretar. ¿Okay? Buscar atajos, buscar medidas cortas, como, no sé, definir que en Venezuela la moneda funcional es el dólar por definición. Si eso no es lo que está en la norma, eso no es lo que está, ese no es el espíritu de la NIC 21, para mí es un error. Es decir, yo tengo que analizar cada compañía, y si mi compañía está pagando todo en bolívares y depende del bolívar y su principal medidor económico es Venezuela y lo que ocurre en la economía venezolana, su moneda funcional no puede ser el dólar, tiene que ser el bolívar. Entonces, como decía, mi opinión, Manuel Pereira, es que nosotros tenemos que estar lo más cerca posible. De hecho, yo eliminaría cualquier tipo de distorsión a lo que es yo eliminaría cualquier diferencia que existe entre las NIF y las normas locales. ¿Okay? Hay algunas diferencias que son, por ejemplo, yo no sigo sin entenderlas mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos una diferencia donde los índices de inflación que usamos son de un solo año, en vez de 3 años acumulados como tienen las NIF, es solo 10% en lugar de 100%. Me cuesta entenderlas un poquito. Insisto, para mí deberían ser iguales las dos, y eso también nos permitiría, como parte de esa internacionalización, nos permitiría decir que en Venezuela usamos las NIF, y por lo tanto eso nos abre muchas más oportunidades. Con respecto a la pregunta de áreas demandadas, mejor pagadas, máster en fintech, bueno, tecnología siempre es un área que se está buscando. Creo que para nosotros como contador público, de verdad no conocía que había un máster en fintech, pero o sea, en general los másteres en finanzas son siempre bien vistos. Hay una cantidad de opciones que existen ahora asociados con el tema de ambiente, de ESG, de gobierno corporativo. Todos los temas que tienen que ver con fraude también son, o sea, las dos áreas que en este momento están generando mayor ruido o mayor impacto a nivel global son cambio climático, ambiente, gobierno corporativo y el tema de cybersecurity. Entonces, todo lo que tengan, si tienen algún posgrado que esté enfocado en auditoría forénsica, son importantes. Posgrados que tengan que ver con tecnología son importantes, pero también los másteres en finanzas son muy importantes. Y creo que, Giselle, tú lo comentabas, de que máster en accountancy, por alguna razón, bueno, hay una razón importante, es que para efectos, muchos estados en los Estados Unidos, para obtener el CPA, necesitas tener un máster en finanzas. Entonces, es fácil. Esta es una forma de los contadores públicos en Estados Unidos de lograr su CPA, es a través de completar estos máster en contabilidad o en finanzas, porque eso les da los puntos necesarios para ellos poder optar por el CPA. Creo que la respondí toda, ¿verdad? No, me faltó una sobre la oferta laboral de jóvenes en Canadá. A ver, un comentario, no de Canadá, en general, de cualquier parte. El principal obstáculo para cualquier persona que quiera emigrar es obviamente las leyes de inmigración. Okay, eso es lo primero. Tú tienes que prepararte para el proceso de leyes de inmigración. Por eso es que hay caminos más cortos, caminos más largos para hacerlo. Yo soy siempre partidario de que hay que hacer las cosas. A mí eso de que me bajo la y no me quedo y pido asilo, a mí eso me parece bastante morroso y enredado. Yo estoy en contra de cualquier de esos elementos como mecanismo. Yo me gusta la vía un poquito más lenta quizás, pero más organizada, como decía, planificarnos para nuestro proceso. Si eso es lo que queremos hacer, si eso es lo que tenemos en nuestros planes, va a tomar un poquito más de tiempo, pero lo van a lograr. Yo tuve la oportunidad de verlo en Canadá, de aterrizar
con mi trabajo, aterrizar con mi visa con mi visa de trabajo y no tener que ocupado o persiguiendo cosas. A oportunidades para sí hay, por supuesto que los hay. Eh, eh, el trabajo es un mercado que tiene una grandes posibilidades. De hecho, por ejemplo, aquí en la firma, bueno, estas últimas 3 semanas hemos estado entrevistando todo lo que van a ser las contrataciones del año 2022. Y bueno, hace falta, sigue siendo una carrera, necesita gente, sigue siendo una carrera que donde hay gran demanda, como decía. Pero pues, obviamente tienen que familiarizarse con las leyes de inmigración de cada país que deciden. Entre hacer una maestría en finanzas o un CFA, CFA. Mm, eh, conociendo mi perspectiva sobre el mercado laboral es que las acreditaciones como CFA, CPA, creo que Autosima, te dan mayor valor en el mercado que los másteres. Sin embargo, tienes que evaluar, lo amarro con mi pregunta, con la respuesta anterior, tienes que evaluarlo con qué es lo que el país está requiriendo. Porque, por ejemplo, una maestría en finanzas, por el caso de Canadá, una maestría en finanzas te da puntos para el proceso de migración que no te da el CFA, o no te da ninguna certificación. Entonces, tienes que ver. Pero personalmente, creo que en mi experiencia son mejor las certificaciones sobre todo cuando son certificaciones como el CFA, que es internacional, eso tiene mucho más valor para los buscadores de empleo que los másteres. ¿Por qué no realizó el CPA en USA? Estoy en camino a hacerlo, pero está complicado. Bueno, la verdad que, bueno, no lo hice porque nunca tuve en mis planes estar en los Estados Unidos. Y por eso es que, la verdad, o sea, ni siquiera nunca lo investigué porque nunca estuvo en mis planes. Como le dije al principio, cuando estuve explorando cuáles eran de los lugares que quería ir, pues me inclinaba más hacia Inglaterra que a los Estados Unidos. No, nunca me fue atractivo. Este, pero no me era atractivo tampoco el ir al país. Entonces, era algo que, ¿para qué iba a sacarme el CPA americano si no iba a estar en ese país? Es así, en todos los países en los que he estado, pues uno tiene yo diría la fortuna, de siempre conseguir venezolanos y uno ve eh, el esfuerzo y las ganas que cada uno de estos connacionales tiene en cualquier parte del mundo. Eh, aquí tuve la oportunidad de conocer a un chico que viene de Mérida y llegó a Canadá hace 6 años y comenzó, no tenía una profesión como quizás muchos de ustedes tienen en este momento, y él empezó trabajando en Walmart y en tiendas de retail, pero él tenía un plan bien claro en su mente. Y su plan era, o lo que él siempre le había gustado, era el tema del- de la comida, de la preparación de comida. Y después de 6 años, pues tiene un negocio súper exitoso, donde no solamente que su negocio es súper exitoso y obviamente es famoso entre los venezolanos, es famoso fuera de los venezolanos también. Está lleno de programas para convencer. De hecho, recientemente tenían un challenge en Instagram que era que había que presentarle los pequeños
a una persona canadiense que nunca lo hubiese probado y teníamos que grabar ese challenge y ver cuál era la reacción de la persona cuando lo probaba por primera vez. Y bueno, es un negocio súper exitoso, súper exitoso, pero no solamente exitoso desde el punto de vista de que le va muy bien de negocio, sino que en su proceso de ser exitoso ha estado ayudando a la comunidad de venezolanos, ha estado ayudando a la comunidad en general, de personas que necesitan en Canadá. O sea, ha sido un dar y recibir muy interesante de parte de él. Entonces, sí, es genial cuando... Y eso es parte de, a veces uno puede decir, bueno, ventajas, las oportunidades, ¿ok? Y creo que el tomar esas ventajas, tomar esas oportunidades, aprovecharlas al máximo es lo que quizás marca la diferencia. ¿Qué opinas de tener una experiencia laboral en Europa? Bien, Europa tiene sus ventajas y sus desventajas, como quizás algo que lo que me encantaba de Londres es que en 45 minutos estabas en cualquier lugar, en cualquier lugar de Europa. De hecho, con mi familia alquilamos un carro y estuvimos una semana y media y creo que recorrimos 8 o 9 países en carro. Creo que aquí en Canadá, si agarro un carro y ruedo, creo que para cruzar la frontera al siguiente estado tengo que rodar como un día, solamente para cruzar la frontera al otro estado. Entonces, esa es una ventaja que tiene Europa. La experiencia laboral es bastante diversa, es muy internacional. Si estás en países como Inglaterra o estás en países como Alemania, es muy, muy internacional, con mucha. Y, por ejemplo, en temas como cambio climático y gobierno corporativo, pues Europa tiene en este momento está tomando el liderazgo en esos temas. Entonces, sí, siempre hay pasantías que se estén buscando, siempre hay oportunidades en las organizaciones para ese tipo de cosas. Tiene una ventaja que si alguno tiene pasaporte europeo, pues bueno, ahí tiene una ventaja, un punto de partida. Sí, realmente las preguntas han sido bastante diversas, diría yo, porque esa es la curiosidad ahorita de todos ellos. ¿Qué hago? ¿Cómo me formo? Si es importante tomar experiencia en otras fronteras. Justo te quería comentar, Manuel, quien hizo el flyer está contratado ahorita en PwC Venezuela, que es Claudia Figueira, que ella forma parte de nuestro centro de estudiantes. Giselle Peters, que es otra chica que te ha estado comunicando, ella se encuentra en Estados Unidos y tiene oferta de PwC en Estados Unidos. Parece que tú tienes una familia aquí de PwC, ¿no? Y, por ejemplo, Elba te dice, gracias por tan excelente tema, lo importante es emigrar con una estrategia bien definida, hermosa e inspiradora historia del joven de Mérida. Recientemente Quebec publicó un mecanismo para captar latinos identificando los no más demandados. Entonces, también Sí, bueno, Quebec, de nuevo volvemos al tema de los idiomas, ¿no? Cuando ustedes pongan su plan, entiendan también bien cuál es el requerimiento de idioma. Porque, por ejemplo, si quieren ir a Quebec, es importante que manejen el francés, que creo que Elba lo maneja un poquito, por lo menos aquí, por lo menos he visto algunos Twitter de Elba en francés. No sé si lo maneja no sé si lo maneja Elba o no, exacto. Pero no sé si tú lo manejas, si tú manejas el francés directamente, pero el hecho que si vas a Quebec, pues obviamente el francés es un requerimiento. Sí, bueno. Ese es mi próximo reto. Después que pase este examen, voy a empezar mi clase de francés. Una pregunta que nadie te ha hecho a ti. O sea, yo sé que esto ha tomado varias preguntas. Pues, imagínate todo el tiempo que he estado tomando, ¿no? Aparte del idioma, que es sumamente principal. Algo que siempre me preguntan asustados es, ¿qué hay en los exámenes? O sea, yo tengo que inscribirme en una escuela para poder captar conocimiento o es la experiencia laboral, porque siempre dejan eso de último, ¿no? O sea, ¿qué te preguntan en las pruebas que es como el miedo de todo el mundo? ¿Qué es Las pruebas de CPA. Ajá, exactamente. A ver, depende en qué etapa estás, en qué proceso estás. Por ejemplo, en el ACCA, los exámenes eran
casos prácticos, es decir, te colocaban un texto, una, dos, tres páginas, donde tenías todo un caso, y luego tú tenías que desarrollar el caso. Entonces, no te sirve ir con un inglés medio inglés, porque tienes que escribir. Yo recuerdo uno que fue el de Financial Analysis, que yo escribí casi 20 páginas, pues en ese momento era escrito. Hoy lo hacen en computadora, pero cuando yo hice ese había que escribir. Te dan unos folios y tú escribías. Llené casi 25 páginas escritas a mano, con números, cálculos, etcétera, pues tienes que desarrollar todo tu caso. Pues te dan un caso y te dicen, bueno, ahora desarrollalo. Y entonces tienes que uno tener, obviamente, capacidad de comprensión, leer el caso y entenderlo. Eso implica que tienes que hacer muchos casos antes de ese para entender qué es lo que te piden y cómo quieren que lo enfoques. Tienes que tener habilidad de redactar y de escribir y de transmitir tus ideas en lo que quieras hacer, ordenar todas tus ideas, requiere un proceso de preparación previo al curso. Hay gente, al examen, pero hay gente que de hecho, por ejemplo, aquí en las universidades toman cursos específicos para algunos de esos exámenes, es decir, toman cursos que te preparan para el examen. Y eso fue mi estrategia, yo agarré y me compré todos mis libros y estudié por mi cuenta, ¿no? Eh, eh, pero, pero son exámenes, no son exámenes de verdadero y falso, ni son exámenes de selección simple. El examen que tengo que hacer dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas, tiene 60 preguntas de selección, pero son selección donde tienes que desarrollar, es decir, tienes que desarrollar un caso que te va a dar un resultado que es vas a poder escoger cuál es la opción, no son esa selección simple, bien sencilla, no tienes ABCD, escoge una y ya está, no, tienes que desarrollar la pregunta y el resultado que te dé, con eso vas a escoger cuál es la respuesta correcta. Y tienes un caso largo así de hecho el examen dura 4 horas, 4 horas y media. Bueno, ahí esa fue la pregunta. Otra también que me hacen. En Venezuela se puede presentar de forma virtual esa prueba, ¿no? Si tienes conocimiento de eso. Ahí, mira, el SCA te permite, hay unos certificados que saca el SCA, por ahí preguntaban, por ejemplo, un certificado en IFRS. El ACCA tiene unos certificados que se pueden obtener, un certificado en NIA, un certificado en IFRS, que se pueden hacer de forma virtual. Pero si tú quieres sacarte directamente CPA o quieres sacar el ACCA, el título como tal, digamos, la certificación como contador público, tienes que hacerlo necesariamente. Tú te puedes inscribir de forma remota, pero el examen tienes que presentarlo en uno de los centros de examen que tienen ellos. En Venezuela en este momento no hay, o por lo menos hasta hace un par de años no había ningún centro de examen. Creo que el más cercano que había estaba en Trinidad. Que bueno, tú puedes viajar y presentar tus exámenes. Creo que había otro en Jamaica o en Barbados, también había centros de examen. Si, lo otro interesante es que creo que el máximo de exámenes que puedes presentar en una ronda son 4. Cuando digo una ronda es un semestre, son 4 exámenes. Como yo les decía, yo me fui al máximo de que podía, hice 4, 3 y 3. Es fuerte porque eso implica que vas a estar todo un semestre preparando, o sea, estudiando todos los días. Es decir, mi rutina era, yo salía en la mañana, iba a trabajar, llegaba a las 7, 8 de la noche, cenaba con, mi esposa también estaba haciendo los exámenes conmigo, entonces cenábamos con los niños, los poníamos a dormir, abríamos una lata de Red Bull y empezábamos a estudiar hasta las, no sé, 12, 1 de la madrugada y volvíamos otra vez al día siguiente y así por toda la semana. Y hacíamos caso, nos revisábamos uno con el otro. Yo respondo a este caso revisado tú, respondo a este caso lo revisas yo, y así vamos. Fue más un trabajo en equipo y lograrlo. Pero bueno, hay cursos también para apoyarte en pasar esos exámenes. Pues no, pero en este momento en Venezuela creo que no. Entonces, si lo quieres hacer lo más eficiente posible, bueno, tendrías que, por ejemplo, decidir ir no sé, si decides ir a
Trinidad y Tobago, bueno, te planificas que vas a estar una semana ahí, y bueno, haces tus 4 exámenes. Bueno, ok, para cerrar, porque bueno, si seguimos así, Manuel, vamos a llegar hasta las 12 del mediodía y tú, que yo sé que estás ocupado y la gente se emociona con estos temas. Una última pregunta y dicen, sugerencias para nuevos ingresos en PwC, especialmente en otro país que no es Venezuela. No, la sugerencia para nuevos ingresos es la misma en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. Es decir, si tú eres un nuevo ingreso en PwC, en cualquier organización, pues tiene que estar abierto a las oportunidades, dispuesto a aprender, y eso quizás es lo más relevante. Cuando el mismo consejo que le doy o que le daba a un nuevo ingreso en Venezuela cuando yo tenía cuando tenía el rol de ser el líder de educación, y era afortunadamente el que era la primera persona que recibía los nuevos ingresos en la firma, pues mi recomendación es exactamente la misma que le doy aquí en Canadá a los nuevos ingresos. Pues, está llegando una organización que tiene mucho, de la cual puedes aprender mucho, la cual puedes obtener mucho, y lo importante es que estés abierto a tomar los retos, a tomar las oportunidades, sobre todo cuando estamos más jóvenes, que estamos empezando, que tenemos más oportunidades de expandirnos. Yo sé que siempre y tenemos que cuidarnos siempre de buscar ese balance entre nuestra vida personal y la vida. Pues, se nos presentan oportunidades bueno, que debemos tomar, ¿no? O que tenemos que evaluar y bueno, hacer un sacrificio y decir, bueno, tengo que tomar, como el ejemplo que les mencionaba de haber ido a India, en mi rol en Venezuela, que pues, pasaba más tiempo más tiempo en un avión que en la oficina. Bueno, todas esas oportunidades lograron que cada uno de sus viajes tuviera la oportunidad de conocer personas que hoy por hoy son las personas que trabajo. Entonces, siempre hay oportunidades, lo que hay que verlo. Aprendamos a ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Y dejemos la flojera y el trabajo para alguien más, ¿no? Y nosotros, mucho trabajo, qué bien. Si estamos viendo que no podemos con tanto trabajo, pues bueno, vamos a hablar con la persona que es nuestro coach, nuestro líder, la persona que está de trabajo con nosotros y decir, oye, yo de verdad quiero aprender, quiero hacer esto, pero me parece demasiado. No rechacemos las oportunidades, estemos abiertos. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo. Esto va para una segunda parte porque el público ha habido en eso un poco más tarde. Pero agradecida enormemente. Muchachos, pueden seguirlo en sus redes sociales. Él igual también está invitado para nuestras actividades dentro de la UNIMED, porque bueno, él sabe que estamos en un proceso de transformación muy bonita de la carrera. Y yo le digo a Manuel, ay Manuel, estás conmigo ahora, metí en este paquete. Y si algo nos enseñó COVID es que podemos estar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, sin necesidad de usar un avión. Entonces, No, claro, eso es lo mejor. Mira, yo creo que eso fue lo mejor que pudo haber traído la pandemia, ¿no? Que nos podemos comunicar y traer estas reuniones virtuales que antes era un tema imposible, porque es que el ponente tenía que estar presencial para aclarar todas esas dudas y sencillamente no es así. O sea, me encanta cómo se ha globalizado y se tienen que fijar, muchachos, que nuestra carrera también da pie para eso, que podemos estar. Manuel ahorita puede estar en Canadá y puede estar resolviendo casos de Reino Unido, de la India, lo permite, ¿no? Pero entonces muchísimas gracias, Manuel. Voy a subir la grabación, igual va para la Federación del Centro de Estudiantes, te dan las gracias. Entonces es un placer. buenísimo, bueno, gracias a todos por